prueba, que es el día miércoles. Entonces, voy a compartir la pantalla y les voy indicando de una vez. Entonces, miren, aquí hay un ejemplo de examen. Habrá una parte de falso y verdadero con 5 enunciados. Cada numeral vale 0.2. Una segunda parte que es de selección de respuesta correcta. Hay un enunciado y 3 posibles respuestas. Entonces, seleccionan una. Aquí están los 5. También pueden estar incluidos problemas cortos. Y una tercera parte que es un problema. Y de ese problema se puede solicitar que escriba el periodo según cómo resolvió el problema. Escriba el resultado del periodo, puede ser en letras o puede ser en números si hay valores de masas, de constantes, de resorte, etc. Y el cuestionario, las preguntas para las respuestas tendrán un tiempo. Entonces el cuestionario solamente lo compartiré en pantalla. Y voy indicando los tiempos de respuesta. Ustedes van a tener una hoja en Excel muy similar a esto, donde estará arriba el nombre de la prueba, primer parcial, primer examen parcial. Deben escribirme el nombre completo de ustedes y la identificación, cédula o carnet de estudiante, la fecha, y tenemos aquí la primera parte, que es falso o verdadero. Aquí los 5 puntos. Y como mostré, en cada parte hay el valor de cada numeral. Acá hay 0,5 y en el problema ya lo asigno directamente yo. Entonces usted, cuando escoja la respuesta, entonces simplemente me dice, la primera es verdadera, entonces no me escribe una X ni un visto bueno, simplemente me escribe 0,2. En la segunda, es falso, entonces escribo 0,2. Y así sucesivamente. La quinta es falsa también, escribo 0,2. Es muy sencillo. Lo mismo en la segunda parte. Aquí están las opciones, respuesta A, B y C. Como cada numeral vale 0,5, usted dice, la primera es la B, escribe 0,5. Así sucesivamente. La cuarta es la A, escribe 0,5. Entonces debe quedar con números. Y el número me indica la casilla de la respuesta correspondiente que usted seleccionó. Y la parte 3 describe simplemente el resultado. Por ejemplo, si el factor de calidad es 512, listo, me escribe eso.
¿Cuánto perdió de energía? 10 julios, listo, escribe eso. O puede escribir en letras, si no hay valores, dice, bueno, esto es, qué sé yo, 2pi, o por decir un ejemplo, eh, eh, 6.28 masa por, por L, por ejemplo, algo así, una cosa así. Puede ser las dos opciones o simplemente el número, la cantidad. ¿De acuerdo? Si es velocidad la pregunta, entonces yo puedo escribir, bueno, son 20 metros sobre segundo. O sea, es muy sencillo escribir. ¿De acuerdo? Si hay algo, yo estaré indicándoles. Entonces aquí solamente ustedes escriben el resultado después de haber resuelto el problema. Ese tercer punto debe estar resuelto en su cuaderno. Luego de calificar, yo enviaré la misma hoja con las respuestas para que ustedes puedan verificar. No lo cierren en PDF, ya con su nombre. Yo lo recibo así, en Excel. Y me lo envían a mi correo. Mi correo es vamos a usar este, Albasti con doble T, gmail.com. Ese será el correo en el cual ustedes me envían el Excel así tal como está, con sus respuestas, con sus datos y no más. ¿Hay preguntas? Esta plantilla de Excel, ¿tú no la vas a enviar o la tenemos que Sí, replicar? yo les envío, yo les envío el ¿Tú día nos puedes del... dejar el correo escrito en la plantilla, por favor? Claro, así mismo, así va. ¿Sí? Gracias. Yo les envío. De hecho, les anexo ahora esto que les estoy explicando, ¿no? Recuerden que eso es un ejemplo simplemente, o sea, los valores de la selección, pues lo hice como para explicar. No tiene Pero ningún... nos puede enviar eso desde ese correo para ya tener como el directo para reenviarlo. Mm, puede ser, sí, no hay problema. Listo. En cuanto al cuestionario, ¿hay alguna duda? Profe, ¿cuánto tiempo va a durar el parcial? El parcial está programado para 1 hora. Sin embargo, hacemos un tiempo adicional. Yo voy eh, tomando el tiempo, por ejemplo, en esta primera parte, eh, de escoger falso o verdadero. Yo les digo, bueno, vamos, el primer punto, leo, y ustedes en su hoja de Excel responden. Entonces puedo eh, medir 2 minutos. En el segundo numeral, el número romano,
dependiendo de la complejidad, yo voy poniendo los tiempos. Incluso puedo escribir los tiempos ahí y les voy alertando a ustedes. Ya debe haber respuesta. Y lo mismo para el problema. Yo puedo poner el tiempo allí, el tiempo de resolución de estudiante, no el tiempo de resolución de profesor, sino el tiempo de resolución de estudiante. Entonces le digo, aquí se necesitan 10 minutos, o 12 minutos, o 15 minutos. De tal manera que todos terminen al tiempo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, y el procedimiento no se le envía, solo es el Excel y ya. El procedimiento ustedes lo consignan en su cuaderno. El procedimiento lo consignan en su cuaderno. Allí ustedes hacen las operaciones, los desarrollos. eh, Ustedes pueden utilizar las ecuaciones, pueden utilizar, o sea, ustedes pueden utilizar como fuente de consulta su cuaderno. En eso no hay problema. Pueden utilizar una calculadora o lo que sea para hacer operaciones en caso que tengamos que llegar a un resultado numérico. Ya depende del problema. Lo importante es que tengamos un compás para esa respuesta, tengamos un compás en tiempo para esa respuesta. Y que todos inicien al mismo tiempo. Yo creo que en eso no tenemos problema porque estamos en casa. ¿Qué otra cosa? No más. Profe, qué pena. Lo que pasa es que yo ahorita tuve problemas como medio de conexión y yo pues apenas pude ingresar a la clase como a las 10:12 y me di cuenta más o menos que estaba explicando pues cómo iba a ser la metodología, pero no sé si, pues llegué como tarde, entonces no sé si mencionó algo más como importante. Qué pena, la verdad. Sí, no se preocupe, lo importante es que ustedes el día del examen tienen que tener todo bajo control. Porque como esto es cronometrado, ya no vamos a decir, es que yo no pude conectarme, entonces te entrego el examen en la tarde. No, ya quienes no puedan, pues habrá a los 8 días máximo una programación de examen supletorio, pero eh, es un supletorio con 8 días de ventaja, entonces es más complicado. Es mejor normalmente asistir al examen en la fecha señalada. Sí, profe, y los ejercicios que qué pena, los ejercicios que estaba montando, pues que estaba mostrando, pues no sé, que era como más o menos como para la práctica, pues como un ejercicio de práctica, esos que estaba mostrando ahí. Qué pena. Eso es un ejemplo. Ahí hay unas preguntas de falso verdadero y ustedes responden con el numerito 02 que vale cada punto en la hoja de respuesta que está acá. Eso es lo que yo les voy a enviar el día del examen. Les envío antes de mostrar el cuestionario. O sea, el cuestionario no se los voy a enviar. O sea, ustedes están atentos a su pantalla, leyendo eh, y resolviendo. Entonces, el Excel tendrá las tres partes, las casillas correspondientes para que ustedes puedan anotar el número. En el primer de falso y verdadero, aquí hay ejemplos. Usted decide que el primer enunciado, aquí tenemos acá,
Si usted decide que el primero es verdadero, entonces viene a su hoja de respuestas y pone 02 en el verdadero. Si la tercera de selección de respuesta usted decide que es la A, pone 05 según yo indique cada valor. Estos valores los pongo como ejemplo, pero puede ser otro, ¿no? Puede ser 06 Dale, o dale, profe. 04, Muchísimas gracias otra vez por explicar. con mucho gusto. Y en el tercero ya usted pone el resultado de lo que se pida. Es muy importante eso. No lo cierren en PDF, o sea, tiene que estar abierto y me lo envían al correo que está aquí. Según la sugerencia de ustedes, de aquí mismo puedo enviar todo para que tengan la guía de devolverlo. O sea, el examen se puede resolver desde un celular. O sea, no hay cosas que complejas de poner o de escribir. Una hojita de Excel en celular. Hay una aplicación de Excel que da la hoja e inmediatamente la comparten a mi correo. No olviden que eh, aquí hay un control de asistencia automático. Bueno, cualquiera, el Zoom, el Meet, todos estas herramientas para poder comunicarme con ustedes, pues hace un registro automático de asistencia. Entonces es muy importante que ustedes unos 10, 5 minutos antes ya estén listos. Con sus notas, con su cuaderno, con su calculadora y su computador o celular. Y automáticamente pues el registro de asistencia, o sea, allí no hay opción pues a decir, no, es que yo sí estuve, pero no alcancé o se me presentaron problemas. Y eso es una cosa pues que si bien puede ocurrir, pero pues no necesariamente puede ser ese día. Que tengamos todo resuelto con tranquilidad como hemos venido asistiendo a las clases. Yo dicto aproximadamente unas 8 o 10 horas al día y pues no falla nada. Igual es lo mismo que puede tener cualquiera de ustedes. No falla absolutamente nada. Entonces, la idea es que tengamos pues todo bajo control y hagamos nuestro examen sin problema. Entonces, para cada numeral yo les voy dando los tiempos para que todos consignemos la respuesta. Y tendremos, por ejemplo, 9:30 para terminar. Obviamente que yo tengo que, según el diseño del examen, ver los tiempos de ustedes, tiempos reales. Y pues no vamos a cortar tiempos, no habrá suficiente tiempo. Entonces 9:30, 9:35, 9:40, 9:50 o 10, y digo listo, cerramos. Ningún examen será recibido después de la hora de terminar. Tendremos tiempo suficiente. Bueno, ¿hay alguna otra duda sobre la forma de evaluar? No, profe. Entonces, vamos aquí, ahorita repasamos un poco, aprovechamos este ejemplo de examen para repasar un poco de conceptos, un poco de operaciones.
Bueno, aquí tenemos un problema de un reloj que recupera su energía con el descenso de un, un peso, con el descenso de dos cilindros que tienen un material pues, que lo hace susceptible de ir descendiendo lentamente, eh, ligado al mecanismo del reloj. Y que eso hace que esa energía potencial gravitacional se invierta, se transforme en energía cinética, que es lo que necesita el reloj. ¿De acuerdo? Entonces, el problema dice, un reloj de pared tiene fricción en la montura del péndulo que va amortiguando las oscilaciones. La montura es el eje donde está la varilla que hace parte del péndulo. Ahí hay fricción y siempre va a haber fricción. Es inevitable. Unas pesas descienden y aportan energía al sistema, de tal manera que la energía potencial gravitacional que pierde genera un aumento de energía cinética en el reloj. El péndulo tiene una longitud 1 metro, una masa de 0.5 kilogramos y oscila con 0.1 radianes de amplitud. Tiene dos cilindros metálicos de masa M igual a 2 kilogramos, con dos cilindros, que descienden 1 metro de altura lentamente durante una semana. Estime el tiempo de amortiguamiento de este péndulo. Vamos a aprender a interpretar lo que nos dice el enunciado. Es un caso real. Y la interpretación nos da la oportunidad de tener una buena solución, o una solución acertada. Yo les pedí a ustedes de primero hacer un diagrama, hacer un esquema de, de qué se trata y a qué nos enfrentamos. ¿Alguien tiene alguna propuesta? Podría indicarme. Una caricatura, un esquema, o un dibujo mejor elaborado sobre la situación que vamos a resolver. En otras palabras, ¿hay claridad en el enunciado del problema? ¿Sabemos de lo que se trata? Cuéntenme. Profe, yo, por ejemplo, yo traté como de hacer el dibujo, pues la clase pasada usted lo había mencionado, pero es que cuando leí el enunciado, pues no me lo alcancé a imaginar tan bien, porque no sé, como con esos relojes viejos de péndulo, no, pues como que no los tengo tan bien como en la imagen. Entonces lo traté de pensar, pero al final pues no lo hice. De pronto, no sé si me puede, como con una ilustración, ya pues como medianamente se puede interpretar mejor, un poquito. Pues como la Sí, ilustración de cómo sería el péndulo y ya uno con el enunciado podría determinar como cada uno de los movimientos, las fuerzas. claro. ¿Qué dicen los demás?
Profe, yo tampoco tengo muy claro cómo serían estos relojes. Ajá. Lisa tampoco. Es que yo creo que uno, pues algo como que no me lo tengo claro, es como, dice que una, pues que las pesas descienden, pero Ujú. pues no sé si es como en el mecanismo interno, porque yo pues como en los relojes de péndulo, eran pues como, no sé cómo es lo que pasa dentro, como que hay como una pesa que sube, otra que baja, y hace que pues como que la cosita del medio oscile, pero no estoy Ah, como algo tan así. seguro si es así. Ujú, algo así. Yo creo que todos hemos visto aquellos juguetes para que los niños duerman, los niños pequeños, los bebés. Son unos artefactos de plástico que tienen un botón que hay que girarlo. ¿Para qué? Para que eh, haga un sonido agradable. Pero eso solo dura poco tiempo. Entonces, yo trataré de enviarles una fotografía en horas de la tarde para que ustedes puedan observar cómo funciona eso, o los famosos carritos que todavía los hay, de cuerda. Y eso de cuerda, pues nos asocia a nosotros como con algo que debemos girar y girar y girar hasta cierto punto para que el carrito se pueda mover. Entonces este reloj es lo mismo, solo que nosotros no tenemos que girar y girar y girar la perilla, sino que amarramos una cuerda a la perilla, la envolvemos la cuerda en la perilla que nosotros debemos girar, y al otro extremo le ponemos una botella con agua y la soltamos. ¿Qué ocurre? La botella con agua amarrada al extremo de la cuerda libre, ¿cierto? Y el otro lado está en una cierta longitud de cuerda envuelta en la perillita que nosotros debemos girar y girar para que el carro funcione. En este caso, para que el reloj funcione. Entonces, ¿qué ocurre cuando soltamos la botella con agua y liberamos la cuerda? La perilla trataría de sostenerla y por gravedad la botella va a hacer su efecto de girar la perilla, tratando de desenrollar la cuerda. Entonces cuando termine de caer, o sea, encuentre el suelo, la botella con agua, ya hemos recargado nuestro carrito de cuerda. Entonces esa es la primera parte. La segunda, en el video que hay en la primera clase, nos muestra cómo eh, al mover el péndulo de un lado a otro, al oscilar el péndulo y al tener la misma amplitud y al tener oscilaciones armónicas en resumen, y cada vez que cumple un periodo, entonces permite que una ruedita dentada gire y va otra vez y vuelve y otra vez gira, pero gira unas porcioncitas de arco muy pequeño. Entonces nosotros contamos cuántos dientecitos de esa rueda pasan en el tiempo, girando a costa de la rueda.
y encontramos que cada dientecito pasa cada segundo. Entonces ese es el reloj, ya de ahí para adelante pues ya es cuantificar cuántos dientes cumple para un minuto, cuántos dientecitos pasan para cumplir una hora, bueno, ya está resuelto el reloj. Entonces por eso no nos tenemos que preocupar, pero el péndulo, para cumplir su función de tener una oscilación para que el reloj pueda marcar un segundo cada vez que él cumple un ciclo, tiene problemas. Y tiene problemas de fricción en el eje que sujeta el péndulo. Así que habrá una forma de golpearlo en cada ciclo, de comunicarle una cantidad de movimiento, una fuerza y, mejor dicho, entregarle energía para que él mantenga sus oscilaciones como deben ser. Entonces, los dos cilindros estarán unidos mediante una cuerda al mecanismo que devolverá la energía al péndulo, que devolverá la energía total que necesita el péndulo cada segundo. Entonces, nosotros no tenemos que preocuparnos, pues no nos están preguntando cuál es el tamaño de la rueda que está ligada al extremo del péndulo, cómo me explico que el péndulo marca un segundo, cómo me explico que la rueda está amarrada a una perilla. Bueno, eso es una cosa de mecanismos muy conocidos y yo creo que todos hemos pasado por nuestra niñez jugando con ese tipo de artefactos. Y a veces descubrimos cómo funcionan cuando lo rompemos o ya deja de funcionar. Entonces nosotros, por curiosidad, vemos de qué estaba hecho, cómo estaba hecho. Y todo viene con una repetición de procedimientos, más grandes, más pequeños, de un color blanco, un color negro, pero todos funcionan igual. Ese principio de funcionamiento está patentado y siempre se va a hacer así. Un carrito de cuerda, una cajita de música, el péndulo de un reloj. Bueno, y hay muchos mecanismos que funcionan cada vez que nosotros recuperemos girando una perilla la energía en un caso. Entonces yo no tendría que preocuparme, por ejemplo, si aquí la pregunta es, bueno, realice un diagrama de cómo funciona esto. Entonces yo simplemente diría, bueno, es que hay un reloj, aquí tiene 12, aquí tiene 3, aquí tiene 6 y acá tiene 9. Esto tiene un aparatico que es de mayor longitud, uno de menor longitud. Y aquí dibujamos uno que es el que va a girar con mayor velocidad, que es el que marca los segundos, este marca los minutos y este marca las horas. Listo, no hay ningún problema. ¿Quién hace girar cada uno de estos a un compás lo más preciso posible? Bueno, es que debe estar unido esa sería una vertical. Debe estar ligado un péndulo, que es el que va a hacer un recorrido, un ciclo, venir hasta acá y volver. Ahí marca un segundo. ¿Listo? Entonces nosotros decimos, bueno, esto oscila de un lado a otro. No hay problema. Sería la masa del péndulo y esta sería la longitud del péndulo. Bueno, listo.
es un péndulo físico. O sea, esa masa, si ustedes han observado los relojes de péndulo, pues es una varilla y al extremo hay una masa. Puede ser como un disco, como una monedita. Y entonces yo tengo acá la famosa perilla que debemos girar para que el reloj pueda funcionar y ayude al péndulo a recuperar la energía. Es como una llave de agua, ¿de acuerdo? Se la puede girar 3 vueltas, 4 vueltas, hasta que no pueda más. Entonces, en el eje de esa llave, nosotros enrollamos una cuerda, damos varias vueltas aquí, y al extremo hay una masa que representaría la masa de los cilindros de los que me hablan acá, que sería una masa en mayúscula. Entonces ya no tengo que estar girando esta perilla que tenemos aquí. Esta debería dar vueltas en ese plano, en proyección, ¿no? Perpendicular al plano donde está el reloj. Entonces ese trabajo de girarlo va a hacer esta pesa cuando cae, porque trata de desenrollar la cuerda y entonces gira el mecanismo, ¿no? Para entregar energía. Entonces nosotros tendríamos desde, bueno, una referencia desde aquí hasta el piso. Hacemos una señal de que esto ya es un piso. Y esto sería la altura H. Eso es todo. Ese es el gráfico que hace un ingeniero, el gráfico que hace un investigador, el gráfico que hace un diseñador, un esquema para empezar a trabajar. Aquí hay algo que nos dicen como guía. La energía potencial gravitacional que pierde en este caso esta masa que cae, genera un aumento de energía cinética. La energía potencial que pierde genera un aumento de energía cinética del péndulo, y si se mueve el péndulo, pues se mueve todo el mecanismo del reloj, entonces vamos a tener un funcionamiento normal. La pregunta es, estime el tiempo de amortiguamiento de ese péndulo. Entonces, nosotros recordamos con nuestras notas que gamma es la constante de amortiguamiento y que eso es B sobre 2m del péndulo. El péndulo se representará la masa de la varilla y de esta monedita que está aquí con masa m. O sea, ahí no hay problema. Las masas se suman sin problema. Y que esto es 1 sobre 2 veces el tiempo debidamente que está. Entonces nos dicen, ¿cuál es el tiempo de amortiguamiento? El tiempo de amortiguamiento del que me están preguntando es el tau. Entonces, si yo tengo éxito en encontrar gamma, con todos los datos que me dan, pues ya me quedará muy fácil calcular tau. En otras palabras, lo que me está diciendo el autor es que si la masa está unida a la cuerda a la que desciende y está la cuerdita enrollada acá, la soltamos, entonces tarda una semana y
el amortiguamiento, entonces tendrá su efecto durante esa semana. Y el tiempo que dura ese efecto de amortiguamiento, pues muy seguramente, esa es la hipótesis, será menor que una semana. Luego ya la... Profe, una pregunta. Dígame, sí. Se supone, pues ahí con lo que nos están diciendo, de que tiene esas dos pesas que aportan energía al sistema y que convierten pues la energía potencial gravitatoria en cinética, sería suficiente pues suponer que la energía que le está aportando pues como esas pesas es la suficiente para compensar la pérdida pues por la fricción y mantener una energía constante, o eso ya sería mucha suposición. Sí, es muy acertada el planteamiento suyo. O sea, yo siempre aquí hay que tomar las cosas por el camino más sencillo. Entonces, se imaginan todo el tiempo que yo tardaría en plantearme primero, hipótesis A, si la energía potencial gravitacional no es suficiente; segundo, si la energía potencial es exactamente la que necesita; tercero, si la energía potencial es superior a la que necesita. Entonces, voy a perder tiempo. Supongo que esto es hecho por suizos y que los suizos calcularon muy bien la masa del péndulo y la masa que cae, y que debe ser justo la energía potencial que se genera, la energía potencial que se va a transformar en energía efectiva para que el reloj funcione. Entonces es correcta su suposición. Es lo más directo que podemos hacer, lo más efectivo que podemos hacer. Entonces nosotros podemos decir, bueno, la meta es encontrar Tao, pero como hay involucrada una energía potencial que de hecho ya la conocemos, o sea, esta energía potencial de caída de masa m, aquí voy a poner una flechita para hacer énfasis en que me refiero a esto, pues en una semana va a haber un cambio de energía potencial gravitacional. Un delta. Tendrá un valor máximo arriba y un valor cero abajo. Un delta. Bien, entonces, si nosotros revisamos nuestras notas y nuestros cuadritos de lección o nuestros cuadritos de resumen, habíamos demostrado que la energía en un oscilador amortiguado era E igual a E0, la energía sin amortiguamiento, multiplicado por E a la menos 2 gamma T. Eso es lo que nosotros conocemos. La energía sin amortiguar multiplicado por el término de amortiguamiento. Pues esa es la expresión de la energía amortiguada. O sea, si no hubiese la pesa, pues el reloj estaría a merced de esa pérdida. Entonces yo tendría aquí que escribir energía que depende del tiempo. Energía que va disminuyendo con el tiempo. Entonces, como tengo una dosis de energía que va entregando la caída de esta masa, entonces yo voy a averiguar, bueno, cuál es la potencia que pierde. Eso hace parte pues de la clase. Entonces, para averiguar el ritmo de pérdida de esa energía que depende del tiempo, la derivamos respecto al tiempo. Y vamos a ver que vamos a tener un signo menos, entonces vamos a
poner valor absoluto, porque vamos a comparar esa energía con la que entrega la masa que desciende. Entonces esto será 2 veces gamma por E0, derivando esto respecto al tiempo. Y esto nos queda lo mismo, E a la menos 2 veces gamma por el tiempo t, con valor absoluto. Entonces, con el argumento pues que dije, de que toda esta energía se va a invertir en que el reloj funcione, y eso es sinónimo de que el péndulo funcione, pero no de cualquier manera. Funcione como un oscilador armónico. Sin la pesa funcionaría como un oscilador amortiguado. Entonces digo, bueno, listo, si ese es el ritmo de energía que necesita el reloj, entonces, y es una cantidad por unidad de tiempo, pues yo digo, la sugerencia que el estudiante me acaba de hacer me resuelve el problema. Entonces, esto es energía sobre tiempo. Entonces, la energía sobre el tiempo. Delta T, ¿cuánto vale? Una semana. Según el problema. Entonces, al establecer esta igualdad, estoy diciendo que la energía es la justa, ¿no? Y el tiempo es el justo, para que el reloj no tenga problemas, para que funcione como un oscilador armónico. Ahora, si nosotros vemos aquí que aparece este mismo término de 0 por E a la menos 2 gamma T, o sea, este pedacito aquí. Entonces, es la misma energía. Es la misma energía que tiene variación en el tiempo. Solo por resumir, yo podría escribir como conclusión de aquí que 2 veces gamma por la energía que depende del tiempo. Y recuerden que esta es la energía total, ¿no? Es la suma de la porción de energía cinética y la porción de energía potencial del péndulo. Es que hay 2 energías potenciales aquí. Una del péndulo, otra de la masa que cae. Por eso yo puse esta delta UG es de la masa que cae, es la que está involucrada aquí. Entonces estoy involucrando lo que ocurre en el péndulo a nivel de energía con lo que ocurre a nivel del objeto que cae, que en este caso pues son 2 cilindros metálicos. Entonces yo podría escribir esto. El cambio de energía potencial sería pues, simplemente la masa M mayúscula son 2, debería poner aquí 2 por la gravedad por la altura h dividido delta t. Ese 2 se cancela, el 2 que está en el lado izquierdo con el 2 que está en el lado derecho, los dos están multiplicando. Bueno, y yo tendría gamma veces e por t, e que depende de t, perdón. Aquí tendríamos m de h sobre delta t.
Bueno, ahora ¿qué sigue? Y la pregunta es por gamma. La pregunta es gamma. Si conozco gamma, encuentro tau, el tiempo de vida media. Entonces yo debo encontrar la energía máxima del péndulo. La energía máxima del péndulo. Recuerden que en las gráficas, en el oscilador armónico, en las gráficas de energía cinética y energía potencial que se está transformando continuamente una en otra sin perder nada. Y es así como va a oscilar este reloj. Así como va a oscilar el péndulo de este reloj. Entonces nos dice que la energía que está involucrada en esta ecuación 1, esta es la energía del péndulo. Esto es otra cosa, que lo estamos forzando a que sean iguales porque precisamente eso es lo que va a ocurrir. Entonces, nosotros debemos encontrar la energía. Y la pongo aquí en el tiempo, pero ya sabemos que si se cumple 1, esa energía es constante. Al menos durante una semana. Entonces yo digo, esa es la energía con la que se mueve el péndulo. Y esa energía puede ser igual a la energía cinética máxima o a la energía potencial máxima del péndulo. O puede ser la energía potencial gravitacional máxima para el péndulo. Bueno, entonces voy a optar por incluso un cálculo que ya hicimos, que ustedes lo pueden revisar en una de las clases pasadas. Y es que vamos a tratar de encontrar la energía potencial gravitacional del péndulo, la versión. Y recuerden que el péndulo pues se levanta y tiene una altura respecto al punto más bajo, y esa altura, para no confundirla con esta, la vamos a llamar H'. Bueno, esto está hecho en nuestro compendio de clases. Entonces sería mg por una altura H', que eso es diferente. Esa es la altura a la que se levanta el péndulo. Aquí. Esto tiene que quedar muy claro. El péndulo. Por H', y bueno, ustedes se dieron cuenta cómo hicimos nosotros la equivalencia de esa H'. Es importante que observemos el procedimiento que ya lo habíamos hecho. Este es L menos Y. Y ustedes saben a qué es lo que me refiero. Pues sería el resultado de L menos L por coseno de θ. Este ángulo.
Y esto nos daría la oportunidad de escribir la energía potencial gravitacional del péndulo como despejando, reemplazando el valor de H. Entonces, pues factorizaríamos energía por L, factor de 1 menos coseno de L. Y nosotros expandíamos alrededor de valores pequeños de ángulo, los valores de coseno. Entonces, nosotros escribíamos, bueno, para ángulos pequeños, la función coseno de ese ángulo pequeño menor o igual a 16 grados. Primer término 1 menos 1/2 de teta cuadrado, más, y sigue, etcétera, el desarrollo. En serio. Teta cuadrado. De tal manera que el resultado definitivo, al considerar el segundo término en una buena aproximación, pues simplemente nos daría la energía potencial 1/2 de la masa del péndulo por la gravedad por L por el ángulo al cuadrado. Eso sería la energía potencial en cualquier tiempo. En cualquier tiempo durante una oscilación. Luego vuelve y se repite. De forma que en esta relación 2 yo tendría la oportunidad de escribir la energía que necesita el péndulo en términos de la energía potencial máxima. Esa sería la ecuación 3. Entonces decimos que la conclusión aquí, según 2 y 3, la energía que estamos considerando aquí, que ya se mantiene en el tiempo, sería igual a la energía potencial máxima, que sería 1/2 de la masa por la gravedad por la longitud por el ángulo, su valor máximo, que es la amplitud angular elevada al cuadrado. Entonces escogí este método porque conocemos esa amplitud según el autor. Está aquí. 0.1 radianes. Entonces nosotros tendríamos allí que esta es la energía que necesitamos para la ecuación 1. Ecuación 4 en la ecuación 1. Hacemos acá. Entonces la ecuación 4 en la ecuación 1. Entonces en la ecuación 4 tenemos gamma LT y LT, según lo que encontramos en 4, es 1/2 por 1/2 de masa por gravedad por L por teta máximo al cuadrado, y esto será igual gamma 1/2 será igual a delta G, como lo estoy viendo aquí, que sería MGH sobre delta T. Minúscula M G por H por delta T. Este es el tema de los cilindros que caen.
Ya habíamos puesto 2m, bueno, ya está todo el procedimiento acá. Entonces, despejamos gamma, que es lo que nos pregunta. Entonces, gamma sería, esto pasa a multiplicar, sería 2 veces M mayúscula G por H sobre delta T, y todo lo demás que está aquí pasa a dividir. Entonces, paréntesis, masa por gravedad por L por θ al cuadrado máximo. Cerramos aquí y ya tendríamos el valor de gamma. Una vez que tengamos el valor de gamma, entonces podemos calcular el valor de tau. Bueno, ahí se puede prescindir de la gravedad. Se cancela la gravedad aquí, está multiplicando acá. Y los demás son datos conocidos, o sea, tendríamos 2 por las masas grandes 2 kilogramos. Pongámoslo así, después se hacen las operaciones. Y por la altura, que eso es 1 metro. 1 metro de altura. Y abajo entonces tenemos delta T. Ahí hay que hacer una transformación de esa semana en segundos. Haciendo ese dato. ¿A cuántos segundos equivale una semana? No tengo esa data, hay que calcular. Aquí lo voy a poner como en medida de tiempo, una semana, por la masa del péndulo, que es 0,5 kilogramos, por la longitud del péndulo, que creo que es 1 metro también. ¿Sí? Es 1 metro. Y esto está en radianes, que nos da el problema también, nos dice 0.1 radianes de amplitud, 0.1 radianes, y esto debe ir al cuadrado, porque es la amplitud al cuadrado, el máximo valor del ángulo. Bueno, entonces la pregunta dice, estime el tiempo de reamortiguamiento de este péndulo. Entonces, esto que tenemos aquí me sirve para responder a esa pregunta. Aquí ya tendría un número, ¿cierto? Y ya tengo un resultado. Entonces, como gamma es 1 sobre 2 veces el tiempo de amortiguamiento, entonces el tiempo de amortiguamiento, el tiempo de vida de la oscilación, sería 1 sobre 2 veces gamma. Que ya sería solo reemplazar el número que nos dé aquí, teniendo en cuenta las unidades. El kilogramo se cancela con kilogramo, metro con metro.
Radianes pues no son unidades, entonces nos quedaría aquí en el denominador pasando una semana a segundos. Esto nos quedaría con unidades inversas a segundo, pero no hay problema. Aquí yo podría hacer el cálculo de por día, tendríamos 24 horas. Entonces, podría poner una hora, equivale a 60 segundos. Bueno, ya teniendo el número de horas en una semana, pues simplemente multiplicar, ¿no? Entonces, aquí una semana. Dura 7 días. Entonces ya puedo llegar por simples proporciones a cuántos segundos. Ya tendría la respuesta aquí. Entonces en el examen ustedes pondrían el número y las unidades. Aquí tendría un número de segundos, una cierta cantidad de segundos. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a... Eso ya lo habíamos resuelto. Eso también está resuelto. Este disco también. O sea, aquí solo hacer énfasis en que esto no se mueve como un péndulo de reloj. Esto simplemente es un disco muy pesado que está sostenido por una cuerda gruesa y que está ligado a un resorte constante K, pero esto solo gira en, en el plano donde él está, o sea, no hay desplazamiento lateral, sino solo giro, para que tenga pues validez lo que nosotros hicimos. ¿Y cómo les fue con este problema? Supongo que bien. ¿Cómo les fue con este problema? ¿Alguien tiene una propuesta de solución? Vamos a ver quién está por ahí. José Manuel. Profe, la verdad fue que el día miércoles perdí la conexión de la clase como una hora, entonces no había visto que había propuesto este ejercicio. ¿Y por qué no preguntó a sus compañeros? Ahí están todos.
¿Por qué? ¿Por qué No, te sí, confundes? sí, sí traté de preguntar, sino que los otros ejercicios pues que había propuesto, o sea, este en particular no lo había revisado aún. Además, las clases se las envío a todos, ¿no? No olviden eso, todo ese soporte lo tienen ustedes. Tan pronto terminamos la clase, tienen ustedes ese soporte. David, Esteban Escobar, ¿está? Sí, profe, no, por cuestiones laborales no lo pude hacer. Lo pensaba hacer pues este fin de semana que tengo el tiempo. ¿Qué es más importante, el trabajo o el estudio? Ah, profe, pues, saben lo que es, hay que trabajar para mantenernos y por eso es que estudio. Entonces, sí, profe, tengo libre los fines de semana y esos días son los que hago pues como las tareas y estas cositas pendientes. Andrés Felipe, Monsalve. Profesor, pues yo logré hacer todo del líquido, de los dos, de última. Porque es importante que ustedes intenten y la recomendación es que si ustedes hacen el intento de resolver ya vamos ganando y podemos responder a las dificultades. David Esteban, ya te pregunté, ¿cierto? Gerson David, Hola, profe, no, no pude hacerlo, profe. ¿y cómo crees que se puede resolver? Juan Felipe Sánchez, Profe, la verdad, tampoco pude hacerlo. No, no se me ocurrió como ideas, pues se me complicó poner como, pues dónde poner el sistema de referencia, ya que las dos masas se están como moviendo. No sé. un sistema de referencia. Valentina Sabogal Serrano, está Valentina Sabogal, Mariana Mejía, no está. No, profe, la verdad no tuve tiempo. Es importante que ustedes muestren el esfuerzo que se está haciendo en, en los ensayos que puedan hacer en su cuaderno, que recuerden que ese cuaderno tendrá una calificación. Solo así podremos avanzar. Vamos a ver acá. O sea, estos problemas ustedes deben resolverlos a más tardar hasta el día lunes, deben estar hechos ya.
que acabo de mostrar. Esto, esto. Vamos a ver acá. Nos dice, indique con verdadero o falso según el enunciado. Primero, un objeto separado ligeramente del estado de equilibrio siempre podrá oscilar, verdadero o falso. Vamos a ver, entonces, ¿cuál sería su respuesta? Mariana Díaz Echeverry. Profe, yo puedo responder. Queremos a Mariana. Ah, bueno. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Qué nos dice Mariana? ¿Por qué? Porque sería falso. Ella dice que es falso. ¿Por qué, Mariana? ¿Y esa es una dificultad para la oscilación? Mariana Lopera. ¿Qué respondería en su examen ante esa pregunta? Diría que fue lo primero que vimos en el curso y establecimos que cuando un objeto era sacado de su posición de equilibrio estable se presentaban las situaciones. Ajá. Entonces sería B o F. Sería B. Sería B. Profe, pero Dígame. es que como ahí dice siempre, si no tiene una fuerza recuperadora, pues no sería siempre, sino él oscilaría inicialmente y después pararía, entonces sería falso, ¿no? Exactamente. Pero ustedes ven que en la primera parte del enunciado nos dicen que es separado levemente de la posición de equilibrio y luego se libera. ¿Habría fuerza recuperadora? ¿O definitivamente no? Sí, porque es que el hecho de que se, o sea, que hagan que está en equilibrio estable, quiere decir que tiene la posibilidad de volver a su posición inicial a pesar de que se esté perturbando. Sino que es que yo tengo una duda con él, siempre podrá oscilar. Eso quiere decir de que va a tener una oscilación, pues, muy larga, o cómo, porque para mí es falso, porque a pesar de que usted lo esté sacando de su posición de equilibrio, él finalmente va a volver, así que no siempre va a oscilar. Eso ahí O sea me que corre esa duda. si quitamos la palabra siempre, entonces según usted es verdadera.
Desde mi punto de vista, sí. Sí, sí, porque eso implica que va a oscilar, pero finalmente va a volver a la posición de equilibrio. Pero es que yo creo que es dependiendo, o sea, si te refieres a un movimiento armónico simple, el objeto, como nunca tomamos la fuerza de fricción, el objeto siempre va a oscilar. Pero si es amortiguado, él sí terminaría llegando a la posición de equilibrio. Pero la oscilación siempre pasa por el equilibrio, varias veces. Si quitamos la palabra siempre, Profe, pues yo creería que es verdadera porque de todas formas la condición de equilibrio estable es que si se le aplica una fuerza que lo saque de esa forma de equilibrio, el sistema tiene como la capacidad de volver a la misma posición original de equilibrio estable. Y de todas formas ahí no están hablando pues de una oscilación armónica ni de que se pueda describir con senos y cosenos, sino simplemente oscilar, o sea, cada vez que se perturbe volver a su posición de equilibrio. Entonces yo diría que es verdadera porque dicen que podrá oscilar las condiciones de la oscilación. eso es muy importante. Esa palabra podrá, con tilde en la A, es como sinónimo de probablemente. Es como sinónimo de que puede que, o es posible que. Entonces, claro, es un enunciado que tiene una cierta generalidad y que si nos encasillamos solamente en aquellas cosas que estudiamos al comienzo de las oscilaciones armónicas, pues estaría bien. Pero como también estudiamos efectos de fricción y cómo compensar la energía que se pierde por fricción, que eso es todo lo que hemos hecho hasta ahora, puede que no. Porque yo puedo tener un ejemplo de un cuadro en la pared completamente anclado a la pared. Entonces yo digo, pues que necesito que ese cuadro oscile. Entonces, claro, vamos a tener muchos problemas con las condiciones para que pueda oscilar. Pero yo digo, es que si le quitamos 2 clavos y le dejamos uno solo, podrá oscilar. Si le reducimos la fricción con la pared de ese cuadro que está colgado en la pared, podrá oscilar. Entonces, eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta, o sea, qué es lo que nos dice el autor. Y hay palabras claves, hay frases claves que nos llevarán a tomar una buena decisión. La respuesta es verdadera. Siempre podrá, no es una sentencia que oscile siempre. Estará en condiciones de que pueda oscilar. Entonces la esencia, y por ahí empezamos nosotros el desarrollo del curso, la condición, la esencia de la condición fundamental es el equilibrio estable. Cuando un objeto es libre de moverse, pero está en una posición donde va a iniciar el posible movimiento, y esa posición, ese equilibrio estable, entonces si nosotros lo sacamos de ese equilibrio con
un golpecito con una fuerza momentánea y lo liberamos, habrá fuerza recuperadora, indudablemente. Y la fuerza recuperadora propiciará las oscilaciones. Entonces eso es verdadero. Segundo, en el movimiento armónico simple, el promedio de la energía potencial es el doble de la energía total. ¿Falso o verdadero? Que ahí solamente nosotros debemos recordar ese dibujo, ¿no? Lo mismo pues que lo que acabo de hacer en el problema, también hicimos referencia a ese dibujo de cómo se comporta la energía cinética en el tiempo y cómo se comporta la energía potencial en el tiempo. Entonces, aquí no tenemos nada que ver con amortiguamiento porque es un movimiento armónico simple. Profe, yo considero que que es falsa, ¿Por qué razón? porque pues la energía potencial máximo pues puede ser menor o igual que la energía total. Entonces, Y el promedio. sí, pues entonces el promedio de la energía potencial no puede ser, digamos, el doble de la energía total, porque entonces vamos a tener en cuenta también, pues si pongamos el caso máximo, que es cuando la energía potencial es igual a la energía total. Entonces, pues, siendo siempre así, el promedio de eso va a ser la energía total. No, no, porque Si ya la energía, acuérdense, ¿cómo? acuérdense que la energía total es las dos contribuciones, ¿no? Cinética y potencial. Y que esas dos cambian en el tiempo, mientras que la energía total es constante en oscilaciones armónicas. Eso significa que habrá una línea media donde las dos energías sean iguales. Y esos puntos, donde yo puedo trazar una recta, que une aquellos valores de energía iguales, energía cinética igual a energía potencial, sería el valor medio. Entonces estaría justo a la mitad del valor de la energía total. En un péndulo, ¿en qué posición la energía cinética será igual a la energía potencial? Cuando está pues totalmente vertical. No, porque ahí toda sería cinética. Ah, sí, sí, profe. Entonces yo creo que vendría siendo, supongamos que cogemos el péndulo y lo tiramos hasta, digamos, hacia la derecha lo máximo que puede. En un cuarto de ese recorrido sería igual la cinética que la potencial. A la mitad de la amplitud, a un cuarto del periodo. Le recomiendo para responder acertadamente revisar la segunda clase, porque ahí va por números. ¿Cómo son esas relaciones?
3. La energía que pierde un oscilador en cada periodo es directamente proporcional a su tiempo de vida media. La energía que pierde un oscilador en cada periodo es directamente proporcional a su tiempo de vida media. Profe, yo pienso que es falso. Realmente sería inversamente proporcional porque si el tiempo de vida media es mayor, entonces sí habría menos pérdida de energía. Sí, es correcto. Si el tiempo de vida media es mayor, habría menor pérdida de energía. Según eso, su respuesta sería falsa. Sí, falsa, profe. Perfecto, eso está bien. Es una respuesta suficiente. Cuarto, el pistón del motor de un auto es un ejemplo claro de un oscilador forzado. ¿Falso o verdadero? Sería verdadero porque requiere la energía externa para poder seguir funcionando. ¿Cuál es la energía externa para este caso? Pues la combustión. Ujú. La gasolina. O el combustible en general, ¿no? Diésel, gasolina o en los carros eléctricos, pues el cable para conectarlo a la energía eléctrica. Verdadero. Quinto, en las actividades diarias de un estudiante, su factor de calidad aumenta al reducir su tiempo de clases provechosas. En las actividades diarias de un estudiante, su factor de calidad aumenta al reducir su tiempo de clases. Falso o verdadero. ¿Cómo asumen la pregunta? O el planteamiento, o la frase. ¿O hay alguien se quiere animar a comentarnos sobre ese enunciado? Profe, Sí. es que yo tengo una duda con ese punto porque el factor de calidad en ese hace referencia al rendimiento académico del estudiante
o a al, ¿cómo se dice? Como a la esperanza de vida o a qué. Sí, eso es importante, eso en primera instancia, si nos dicen el factor de calidad y nos dicen clases, entonces sería el rendimiento académico. Si nos dicen factor de calidad y comida, entonces sería funcionamiento de nuestro organismo. Si nos dicen factor de calidad y cuidados que debemos tener para montar bicicleta, pues hace referencia a nuestra integridad personal. O sea, por eso es muy importante, ¿no? Los enunciados ponerle mucho cuidado a cada palabra. ¿Falso o verdadero? Oye, yo lo considero falso, porque digamos entonces que pues, tomemos el factor de calidad como E sobre el delta de E. Entonces, si el delta de E lo hacemos más, a ver, reducir ese tiempo de... Ah, no, por ese lado no le veo solución. Yo considero que es verdadera, porque es que el factor de calidad se puede ver como la energía que se puede almacenar en un periodo sobre la energía que se disipa en ese mismo periodo. Entonces, yo lo veo así. Si yo hago o sea, yo por lo menos duermo 2 horas y estoy almacenando energía, y en esas mismas 2 horas veo una clase. Si yo hago menos, o sea, menos tiempo de clase, disipo menos energía, pues en concentrarme, etcétera. Entonces, ese factor de calidad va a aumentar. Pues yo lo veo así, no lo sé. Yo creo que es falso, porque si hace referencia al rendimiento académico, pues si disminuye el tiempo de clases, pues digamos que, entre comillas, entiendo yo, quiere decir que estudia menos, entonces pues le va a rendir menos. Exactamente, debemos apuntarle hacia qué involucra el factor de calidad. Y aquí involucra la educación, el conocimiento. El factor de calidad de un ingeniero de cada una de sus carreras que ya se graduó será mayor que el de ustedes. Eso significa que él trabajó por aumentar su factor de calidad, porque ya obtuvo un título. Para ganar el curso de Física 3 hay que tener un buen factor de calidad de cada uno de ustedes. Y lo pueden aumentar no reduciendo su tiempo de clases, sino aprovechando al máximo ese tiempo de clases. Y cualquier 15 minutos, 20 minutos que yo pueda dedicarle diariamente a complementar ese tiempo de clases. Si yo tengo un compromiso de trabajar y estudiar y quiero tener un buen factor de calidad en el trabajo y en el estudio, debo tener tiempo cada día para procurar
aumentar el factor de calidad de mi responsabilidad académica. Falso. No fue falso. Bueno, selecciona respuesta. Un oscilador armónico simple cumple plenamente A, la condición de resonancia, B, un ritmo constante de pérdida de energía, C, un proceso de conversión de energía cinética en energía potencial Llamada de y viceversa. 3.507.200.819. ¿Cuál responderían ustedes? Un oscilador armónico simple cumple plenamente condición de resonancia, un ritmo de constante pérdida de energía, un proceso continuo de conversión de energía cinética en energía Llamada potencial de y viceversa. 3.507.200.819. Si responde o ignora. A, B o C. ¿Por qué? Profe, yo considero que es la C porque en un oscilador armónico eh, la energía... Ah, bueno, tengo una pregunta. Ahí es que no alcanzo a leer muy bien. Dice óxido simple. Armónico simple, sí. Ah, ok, entonces sí es la C porque la energía total se conserva y lo que pasa es que se van transformando en energía potencial y energía cinética. Sí, profe, porque además tampoco creo que se representan otros tipos de energías en el sistema. Solamente estarían esas dos. Solamente esas dos. Sí. Solamente las dos estarían involucradas, no tendría nada que ver con resonancia, ni con pérdida de energía, o sea, no tendría que ver ni con movimiento forzado, ni con movimiento amortiguado, a menos que el forzado sea el efectivo para mantener la oscilación, ¿no? Bueno, eso es otra cosa. Eso sería otra cosa. Bueno, la 2 dice, las fuerzas y los torques recuperadores son proporcionales y opuestos a la variable de A, momento de inercia, B, velocidad, C, posición. La C, muy bien, muy bien. Perfecto. Posición. Pero aquí hay algo que nos puede confundir. Y es la fuerza de Stokes. La fuerza de Stokes es fuerza recuperadora. Porque la fuerza de Stokes es proporcional a la velocidad. Fuerza de ejecución de Stokes es proporcional a la velocidad y opuesta a ella.
entonces sería la B o la C. Profe, yo diría que la C, porque la fuerza de Stokes se opone a que el cuerpo oscile, robándole como energía. Pero yo puedo demostrar que hay situaciones en las cuales la oposición a la posición implique pérdida de energía. ¿Qué diferencia hay en esto, ¿no? En esto de las oscilaciones, entre una fuerza de Stokes de fricción, una fuerza de fricción de Stokes y una fuerza elástica de un resorte? ¿Qué diferencia hay entre las dos? Pues aparte de que una se opone a la posición, que es la del resorte, y la otra se opone y es proporcional a la velocidad. Pues una se opone. Profe, la condición de conservación de la energía, pues que la fuerza de Stokes es una fuerza que disipa la energía y la fuerza recuperadora antes la debe conservar. ¿Y quién define eso? O sea, en las ecuaciones, ¿dónde Pues, se ve eso? pues yo creo que la diferencia está en que la fuerza recuperadora de un resorte hace que el objeto pase por el equilibrio, en cambio la fuerza de Stokes no. O sea, ella le está robando energía al mecanismo y todo, pero no está haciendo que él vuelva al equilibrio. De eso se trata, que sea una fuerza recuperadora, que haga que él vuelva a estar en equilibrio, ¿no? Sí, ese es el objetivo, ¿no? De las fuerzas recuperadoras y de los torques recuperadores. Pero yo le recomiendo hacer una comparación entre las fases que tendrían esas dos fuerzas. Quiero decir, entre la fuerza de fricción y una fuerza elástica, pues la más típica para nosotros sería una FK menos K por X. ¿Cierto? Entonces aquí tendríamos una que depende de la velocidad de esta forma y otra que depende de la posición de esta forma, como nos dice. Entonces, eso es una tarea muy importante que me gustaría que ustedes solitos puedan explicar. Aquí hay una diferencia importante. Yo creo que más de uno de ustedes ya sabe cuál es la respuesta. Pues a la nueva pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, acá hay otras preguntas. Tómenlo como un ejercicio de leer y responder y con justificación. Es que a mí se me ocurrió la B, ¿no? Yo no sé, de pronto acierto. Pero si justificamos, entonces podemos estar plenamente seguros de nuestra respuesta. Bueno, y este problema, resuelvan también este problema, encuentran el periodo y luego si se pone una condición de pérdida de energía, encontrar el factor de calidad. O sea, el disco está clavado a la pared, de tal forma que él puede rotar. O sea, por eso pongo ahí un eje fijo.
tenemos un resorte que va a intervenir, pues obviamente, en esas oscilaciones. Y él oscila girando de un lado a otro, ángulos pequeños, ¿no? Giros pequeños, en contraperiodo y en contraflejo de calidad. Listo, entonces voy a programar asesoría para el día lunes. Pero trabajen este fin de semana, por favor, porque así podemos ser más efectivos en preguntas y en respuestas. Listo, muchas gracias a todos, nos vemos. Cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias, profe.